Hola, bienvenidos a nuestra 13ª clase de Panorama del Antiguo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 10 de nuestro libro titulado Los primeros profetas de Judá en tiempos del Imperio Asirio. Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Abdías, el profeta en contra de Edom. Autor y fecha. El profeta Abdías fue quien escribió este libro. Abdías capítulo 1 y el único capítulo. El libro no dice nada acerca de quiénes fueron sus padres. Otro dato adicional es que el nombre Abdías era muy común en los tiempos bíblicos. El Antiguo Testamento hace referencia a por lo menos 12 personas llamadas Abdías, de manera que no podemos asegurar cuál fue el Abdías que escribió este libro. Es difícil saber con certeza la fecha de Abdías, pues no se menciona ninguno de los reyes en este libro, de manera que no podemos ubicar al profeta en relación a un rey determinado. Sin embargo, hay un acontecimiento histórico en el libro que nos ayuda a fijar una fecha. Edom se alegró de que Jerusalén fuera atacado por sus enemigos. De hecho, Edom tomó parte de las riquezas de Jerusalén en ese momento. Abdías, versículos 11 al 14. ¿Cuándo sucedió esta invasión de Jerusalén? La Biblia registra 5 ataques importantes en contra de Jerusalén por parte de sus enemigos. En 926, Sisac, rey de Egipto, invadió Jerusalén. Roboam era el rey. Primera de Reyes 14 del 25 al 26, 846 al 841. Los filisteos y los árabes invadieron a Jerusalén cuando gobernaba Joram. Segunda de Crónicas 21, 16 al 17. 790, Joás, el rey de Israel, invadió a Jerusalén cuando reinaba Amasías. Segunda de Reyes 14 del 13 al 14. 701, Sennacherib, rey de Asiria, atacó Jerusalén. Segunda de Reyes 18, 13. Y 605 al 586, Nabucodonosor y los babilónicos destruyen Jerusalén. Segunda de Reyes 24 al 25. La mayoría de los maestros de la Biblia creen que Abdías hizo referencia a los hechos correspondientes a la segunda o quinta fecha descrita en el párrafo anterior, aunque es poco probable que lo hiciera a los hechos de la quinta fecha, es decir, a los hechos ocurridos entre el 605 al 586. ¿Por qué? Porque todos los demás profetas que hablaban acerca de la destrucción final de Jerusalén mencionan a Nabucodonosor o Babilonia. Abdías no dice que Jerusalén fue destruida, de manera que lo más probable es que Abdías habla de lo acontecido en el 848 al 841, cuando los filisteos y árabes entraron en Jerusalén en los tiempos de Joram, hijo de Josafat. Recordemos que Joram se había casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Contexto histórico. El origen de los sucesos narrados en Abdías se remonta a Génesis 25 del 19 al 34. Tomémonos un poquito para leer este pasaje. Génesis 32 al 33 vemos que a pesar de que Jacob y Esaú se reconciliaron, todavía el odio persistía entre sus hijos. La historia bíblica narra muchas guerras entre Israel y edomitas. Números 20 del 14 al 21, Primera de Samuel 14 al 47, entre otros textos. Jacob y Esaú se reconciliaron, pero sus hijos continuaron peleándose. Eso nos enseña una gran verdad. Cuando dos personas no están de acuerdo en algo, debe arreglar sus problemas lo antes posible. Jacob y Esaú estuvieron enemistados por 14 años. Durante este tiempo tuvieron muchos hijos que supieron porque sus padres habían comenzado la enemistad y de esa manera ellos comenzaron a odiar a personas que ni siquiera conocían. Aún cuando los hermanos se reconciliaron, sus hijos continuaban odiándose. Es por eso que el Señor Jesucristo de que debíamos perdonar a los que nos ofenden antes de presentar nuestras ofrendas delante de Dios. De la misma manera, Pablo dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Los padres pueden sembrar semillas de odio o perjuicios que dan frutos durante siglos. Seamos cuidadosos acerca de las historias que contamos a los demás. Propósito y tema. El propósito y tema de Abdías es triple. Primero, revelar que Dios estaba enojado porque Edom se había alegrado del sufrimiento de Judá. Segundo, anunciar el juicio venidero de Dios sobre Edom. Este es el tema de Abdías. Tercero, anunciar la liberación de Israel en el día del Señor que pronto ha de venir. 4 características especiales acerca de Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento, tiene solo un capítulo. Abdías es uno de los únicos profetas del Antiguo Testamento que escribió principalmente a una nación extranjera. Los otros dos fueron Jonás y Nahum. Abdías se parece mucho a Jeremías, Jeremías 49 del 7 al 22. No se hace mención a Abdías en el Nuevo Testamento, aunque Pablo hace referencia a Jacob y Esaú y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Bosquejo de Abdías y su explicación. A. Juicio sobre Edom.
Abdías del 1 al 14. En primer lugar, los edomitas estaban orgullosos porque el lugar donde estaban ubicados era fácil de defender, pero al llegar a la capital, las personas debían pasar por una grieta estrecha entre las montañas, la cual era en ciertos lugares solamente de 5 metros de ancho. Entonces era necesario caminar trepando una cuesta empinada. Había además una ruta muy comercial importante que atravesaba el país. Esto había hecho Edom una nación muy rica. Edom tenía muchas naciones amigas, pero Dios iba a despojarla de todo en su tiempo de castigo. Existía otra razón por la cual Dios iba a castigar a Edom. Cuando cayó Judá, los edomitas se volvieron contra ella, ayudando a los violentos babilónicos y no ayudaron a sus propios vecinos. Se regocijaron de la desgracia de Judá y se aprovecharon de la situación robando a los judíos que huyeron para Edom a salvarse. Ve el día del Señor, Abdías 15 al 21. Abdías profetizó acerca del día del Señor, el cual traería juicio para algunos y salvación para otros. Edom, junto a otras naciones, recibirían el juicio de Dios por sus pecados, mientras que el pueblo de Dios recibiría restauración y el reino será de Jehová. Principios de Abdías para la actualidad. A. Cuando dos personas se ofenden entre sí, deben reconciliarse lo antes posible. B. El orgullo, ya sea de una persona o una nación, lleva a la destrucción. C. Dios juzga a aquellos que se aprovechan de los demás o se alegran de sus problemas. Ahora vamos a ver el segundo profeta, Joel, el profeta de Pentecostés. Autor y fecha. El autor es Joel, el hijo de Petuel. Su nombre significa Jehová es Dios. Joel era un nombre común en los tiempos del Antiguo Testamento, ya que se mencionan otros 12 hombres llamados Joel. El autor hace mención muchas veces de Sión, Jerusalén, Judá y los sacerdotes del templo. Joel 2:32, 3:1, versos 6, 8 y 16 al 20. Esto último nos hace pensar que Joel vivió en Judá. Es difícil saber la fecha de Joel, pues no hacen mención de ningún rey o ningún evento histórico. Algunos piensan que Joel escribió el libro después de que los judíos retornaron de Babilonia y reconstruyeron el templo. En ese tiempo no había rey en Judá. Además, los sacerdotes lideraban al pueblo. Los autores de este libro prefieren fichar a Joel entre el 835 y 830 a.C., tiempo en el cual Joás era solo un niño de 7 años, pues reinaba sobre Judá. Recordemos que Atalía trató de matar a Joás, su nieto, pero Josabet, esposa del sacerdote Joiada, escondió a Joás. Si Joel escribió durante este tiempo, es fácil entender por qué se refirió a los sacerdotes y no al rey. Además, el estilo de Joel se asemeja más a los profetas del siglo VIII, tales como Amós, Miqueas, Isaías, que a los profetas del posexilio, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Propósito y tema. Joel escribió el libro por 4 razones. Primero, explicar por qué las langostas y la hambruna iban a llegar. Segundo, para advertir de un peligro aún mayor, un ejército listo para marchar contra Judá desde el norte. Tercero, para llamar al pueblo de Judá al arrepentimiento. Cuarto, para profetizar acerca del día del Señor, el cual traería juicio para algunos y bendiciones para otros. Este énfasis sobre el día del Señor es el tema de Joel. El estilo literario de Joel se encuentra entre los más pulidos y hermosos de los libros del Antiguo Testamento. El libro de Joel contiene el más claro y completo mensaje profético del Antiguo Testamento acerca de Pentecostés. Joel también describe grandes desastres como el de las langostas, la hambruna, los incendios militares, invasiones militares, el sol se oscurece, la luna se convierte en sangre. Dios utiliza todas estas cosas para llamar a la gente a arrepentirse. Joel es un modelo de un predicador pentecostal, pues en el poder del Espíritu Santo interpretó el presente y profetizó el futuro. Dios lo usó para guiar a la gente al arrepentimiento y avivamiento. A continuación, el bosquejo de Joel y su explicación. Letra A, juicio presente para Judá. Joel 1, 2 al 20. Una gran plaga de langostas. Lo que sucedió fue algo totalmente inusual. Muchos padres se lo contaron a sus hijos por muchos años acerca de lo sucedido. Miles de langostas invadieron todo Judá, comiéndose todo a su paso. La gente se puso a llorar, pues acabaron con las vides, los higos, los cereales. El ganado moría de la escasez de alimento. Los labradores se quedaron sin cosechas. Los árboles sin hojas, sin frutas, se estaban muriendo de hambre. Las langostas de la tierra pueden llegar a convertirse en una plaga terrible y solo miden 2 pulgadas y vuelan en grupos que pueden llegar a medir 30 metros de ancho y 6 kilómetros de largo. Una nube de langostas puede hacer que el cielo se oscurezca. En 1866 una plaga de langostas invadió Argelia, en el norte de África. Estos insectos se comieron pastizales, plantas, hojas, aún las cortezas de los árboles. Más de 200,000 personas perecieron de hambre por estos.
Joel describe las langostas como un poderoso ejército de Dios. Las langostas pueden parecer pequeños soldados, pero invencibles a causa de su número. Un llamado al arrepentimiento nacional. Joel 1 del 13 al 14. Joel sabía que lo de las plagas no era un accidente. La escasez en los graneros y la falta de agua en los ríos era sin lugar duda una clara manifestación del juicio de Dios. Él urgió a los sacerdotes a vestirse de cilicio. Los judíos confeccionaban ropas de cilicio de pieles de cabras negras y lo usaban para demostrar aflicción y arrepentimiento. Recordemos que Nínive se vistió de cilicio cuando Jonás predicó. Joel mandó a los sacerdotes a vestirse de cilicio y convocar al pueblo. La nación necesitaba arrepentirse. Para ello el pueblo debía reunirse en el templo, ayunar y clamar a Dios. La situación desesperante de Judá. Joel 1 del 15 al 20. Los versículos describen los terribles resultados provocados por la langosta y el hambre. Ve un juicio aún mayor por venir. Joel 2 del 1 al 17. Un ejército preparado para invadir Judá. Joel 2, 1 al 11. Toca trompeta o el cuerno de carnero, que suene la alarma, ahí vienen las langostas. Joel describe a las langostas como un gran ejército marchando sobre Judá y extendiéndose como la sombra sobre los montes. Joel vio a las langostas como un anticipo de lo que había de venir. Las langostas representaban a otro ejército que iba de venir. Ellas convirtieron un jardín como un Edén en el desierto. Entraron como caballos y como fuego, consumieron todo a su paso. Arremetieron como soldados e irrumpieron sobre los muros. Entraron a las casas por las ventanas. Eran tantas que oscurecieron el cielo. Judá estaba cayendo. Esto aconteció en el 587 al 586. Un llamado al arrepentimiento nacional. Joel 2 del 12 al 17. Este es el segundo llamado que Joel hace a la nación para que se arrepintiese. La única esperanza del pueblo era clamar a Dios y Joel llamó al arrepentimiento profundo. Los judíos mostraron arrepentimiento y dolor al rasgarse las vestiduras, pero Joel les dijo que debían rasgar sus corazones y no las vestiduras. Este llamado al arrepentimiento constituyó un punto culminante en el libro de Joel. Si la gente se arrepentía, Dios iba a oírlos. El día del Señor vendrá. Joel 2:18 al 3:21. Profecía de la restauración del 18 al 27. Esta sección comienza con lo que Dios iba a hacer si la gente se arrepentía. Joel habla de un futuro de esperanza. Las consecuencias de las langostas se revertirían. Dios retiraría el ejército de Babilonia y los campos volverían a dar su abundancia de cosecha y la gente disfrutaría de la alegría en lugar de la vergüenza. Profecía de Pentecostés. Joel 2 del 28 al 32. Estos 5 versículos cubren al menos 2000 años, abarcando desde la llegada del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Joel profetizó que la venida del Espíritu Santo afectaría el habla de las personas, las cuales habrían de profetizar acerca de cosas que no entenderían. Pero Dios le encubrió algo a Joel. El Señor tenía una sorpresa. Cuando llegó el día de Pentecostés, los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron lenguas desconocidas que nunca habían aprendido. La multitud ese día estaba asombrada. ¿Cómo pueden ser que estas personas capaces de hablar otros idiomas que nunca han aprendido? Ellos se preguntan unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Profecía del juicio. Joel 3 del 1 al 15. Joel profetizó que Dios juzgaría a todas las naciones en el valle de Josafat. En hebreo, Josafat significa Yahvé. El Señor juzga. El valle donde Dios juzga, también llamado el valle de la decisión. Es posible que Joel haya estado refiriéndose al valle de Megiddo, donde muchas batallas famosas se han librado en el pasado. La Biblia dice que Cristo peleará contra las naciones en Armagedón, es decir, en el monte Har de Megiddo. Joel habla 2 veces acerca de las grandes señales del cielo. Cuando el juicio venga, para todos será evidente. El sol y la luna y las estrellas se oscurecerán. El apóstol Juan también desarrolla ese tema en Apocalipsis. Profecía de restauración. Joel 3, 16 al 21. El libro de Joel termina con una promesa, y es que un día Dios libertaría a Israel de todos sus enemigos. Entonces derramaría sus bendiciones sobre Judá, siendo su misma presencia entre su pueblo la más grande de sus bendiciones. Principios de Joel para la actualidad. Para escapar al juicio, las personas deben arrepentirse y confiar en Dios de todo su corazón. Cuando el día del Señor venga, Dios juzgará a los malos y bendecirá a los justos con su presencia. 3. Desde Pentecostés, Dios ha estado derramando de su Espíritu. Todos los creyentes que le busquen pueden ser llenos del Espíritu. El Nuevo Testamento registra que el hablar en lenguas es la evidencia de la llenura del Espíritu.
4. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, los que se arrepienten de sus pecados para seguir a Dios serán salvos de sus pecados y de la ira de Dios. Isaías, el profeta de Mesías. Autor y fecha. La Biblia nos dice que Isaías fue el que escribió el libro que lleva su nombre. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías 1:1. Su ministerio se desarrolló en Jerusalén durante el reinado de 4 reyes. Usías murió alrededor del 740. Este acontecimiento ocurrió durante los comienzos del ministerio de Isaías. Por otra parte, Ezequías murió en el 687, de manera que Isaías profetizó por más de 50 años. Probablemente el libro fue escrito por Isaías entre los 700 al 680 a.C. Consideremos otros factores importantes acerca de Isaías. A menudo se le califica como el más grande de los 16 profetas que escribieron. Era una persona muy educada, también utilizó un vocabulario muy amplio, más amplio que cualquier otro de los demás escritores del Antiguo Testamento. Su estilo poético es sobresaliente. En su libro, Isaías abarca desde la creación hasta los cielos y tierra nueva. Su nombre significa salvación de Jehová. Isaías utiliza el término salvación 3 veces más que todos los demás profetas del Antiguo Testamento juntos. También se le llama el profeta evangélico porque escribió mucho acerca de la salvación y del Mesías que había de venir. Isaías enfatiza sobre el tema de la salvación a través de los diversos eventos en la historia de Israel. Por ejemplo, el Éxodo, Sodoma, Gedeón, el canto de Moisés, etc. Su esposa fue una profetisa. Los nombres de sus hijos tenían significados espirituales. Sear Hasub significa un remanente regresará. El nombre de este hijo tenía la finalidad de asegurar a Judá que un pequeño número de judíos retornaría de Babilonia. Y el nombre de su otro hijo fue Maher Salal Hasbaz. Significa el saqueo se apresura. Esto significa Siria pronto vencería a Damasco y se llevaría sus riquezas. La tradición enseña que el rey Manasés, hijo de Ezequías, puso a Isaías entre 2 tablas y lo aserró por la mitad. Manasés se arrepintió por toda la maldad que había hecho. Dios oyó su oración, se arrepintió y lo perdonó. ¡Qué maravilloso! Dios perdona al peor de los pecadores. La mayor sorpresa de Isaías en el cielo pudo haber sido ver a Manasés. Existen 4 razones que nos hacen creer que Isaías fue el autor de todo el libro. La misma Biblia dice que Isaías es el autor. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos reconocían a Isaías como el autor del libro. Al igual que los demás profetas, cada libro escrito por ellos lleva el nombre del profeta. La frase el Santo de Israel aparece 12 veces en Isaías 1 al 39 y 3 veces en Isaías del 40 al 66. Pero fuera de Isaías, esta frase solo aparece 6 veces en el Antiguo Testamento. Esta característica afirma el hecho de que fue solo una persona el autor del libro. El Espíritu lo guió a menudo a referirse a Dios como el Santo de Israel. En Isaías 1:39 al 40 al 66 aparecen 25 expresiones que no se encuentran en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Las mismas aparecen como que si fueran huellas digitales de un mismo autor. Ningún otro escritor del Antiguo Testamento escribió como Isaías. El Nuevo Testamento se refiere a Isaías como un solo libro cuyo autor es el mismo. Isaías y Miqueas profetizaron en Judá mientras Oseas profetizaba en Israel. Aquellos eran los últimos días del reino del norte. Los asirios se habían avanzado hacia Aram y Canaán en el año 733. Esto provocó la alianza entre el rey Peca de Israel y Resín, el rey de Siria. Estos 2 reyes atacaron a Acaz, rey de Judá, para tratar de forzarlo a entrar en la pelea contra Siria. Acaz logró defender a Jerusalén, pero Acaz y el pueblo de Judá tuvieron un gran temor. ¿Por qué? Porque Israel y Aram, Siria, habían derrotado a Acaz en el pasado. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón del pueblo como se estremecen los árboles a causa del monte a causa del viento. Isaías le aconsejó a Acaz buscar a Dios y no confiar en la ayuda de parte del rey de Asiria, pero Acaz no aceptó, sino que le pidió ayuda a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para que los liberara de Israel y Siria. Tiglat-Pileser asedió y conquistó Damasco, la capital de Siria. Luego del 722 a.C., Asiria conquistó al resto de Israel. Una vez vencido Israel,
Judá se convertiría en un objetivo fácil de atacar. Fue el año 701 que el rey Sennacherib de Asiria marchó contra Jerusalén. Entonces el rey Ezequías oró a Dios para pedirle ayuda. Isaías profetizó que Dios haría que los asirios dejaran a Jerusalén. Isaías 37 del 6 al 7, lo cual se cumplió. A pesar de ello, Isaías advirtió a Judá que por consecuencia de sus pecados Babilonia vendría y la conquistaría. Este tiempo de cautividad vino a cumplirse en el 586 a.C., cerca de 100 años después de la muerte de Isaías. Pero Dios le mostró a Isaías acerca de esta aflicción y el profeta le creyó. Además, Isaías profetizó que luego del cautiverio iba a levantar a Ciro para ayudar a los judíos, hecho que aconteció 150 años más tarde durante el tiempo de Esdras. Pero las profecías de Isaías fueron mucho más que mensajes para la salvación de los judíos. Muchas de sus profecías eran acerca de un Mesías que salvaría tanto a judíos como a gentiles. Consideremos estas profecías más adelante. Propósitos y temas. Isaías escribió el libro por 3 razones principales: para advertir a Judá y a las naciones que el juicio de Dios iba a llegar por causa de sus pecados. 2. Para profetizar que un grupo de judíos iba a regresar después del cautiverio. Dios redimiría a este grupo de judíos de Babilonia, los cuales llegarían a ser luz para las naciones. Para profetizar que Dios enviaría al Mesías, el cual sería el Salvador de todas las naciones. Bosquejo de Isaías y sus explicaciones. Profecía de juicio, Isaías del capítulo 1 al 35. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. No podemos abarcar todo el detalle en este curso, por lo tanto guiaremos en responder preguntas claves de cada parte del bosquejo de Isaías. Contexto de Isaías, Isaías 1. Primera profecía de Isaías, capítulos 2 al 5. Isaías profetizó acerca del día del Señor, es decir, el día del juicio de Dios. Esta profecía tiene cumplimiento en el tiempo pasado y futuro. Primero Dios iba a juzgar a Judá por sus pecados, pues Babilonia iba a conquistar a Judá. Muchos judíos iban a morir y el resto del pueblo sería llevado al cautiverio. Todas estas cosas sucedieron en menos de 100 años desde la profecía de Isaías. En segundo lugar, Cristo juzgaría toda la tierra en su segunda venida. Este es el día del Señor que está por venir. El Espíritu Santo inspiró a Isaías a hacer estas comparaciones. Llamado de Isaías en el capítulo 6 es un gran capítulo acerca del llamado y comisión de Isaías. Primeras profecías mesiánicas, capítulo 7 al 12. ¿Acaso un rey malvado de Judá? Durante su reinado Siria e Israel atacaron a Judá. Tanto Acaz como el pueblo de Judá temían que los enemigos lo destruyeran. Dios guió a Isaías a profetizarle a Acaz. Por tanto, Jehová el Señor dice: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Acaz estaba preocupado acerca de 2 grandes reinos, pero el profeta hizo que el temor se redujera solamente a preocuparse por 2 seres humanos. Entonces le dijo a Acaz que se mantuviera firme en la fe si es que quería permanecer. Qué maravillosas verdades encontramos para nosotros en estos versículos. Pues la fe nos capacita para reducir un mar de temores en simplemente una gotita de agua. Luego, esa fe nos da la certeza de que Dios puede lidiar con esa gota de agua. La fe en Dios es lo único que nos permite estar en pie durante los momentos de dificultad. Ahora son las profecías del juicio contra las naciones. Profecía de la venida del reino de Dios, Isaías 24 al 27. Isaías 24 es una profecía acerca del fin de los tiempos. Hace referencia a un periodo conocido como la Gran Tribulación, Apocalipsis 6 al 18. Acontecimiento que es seguido por el regreso de Cristo para juzgar al mundo, Apocalipsis 19. Profecías acerca de ayes y esperanza, Isaías 28 al 35. Isaías se refirió al reino del norte como Efraín, Samaria como la capital del reino del norte. Era como una corona o una diadema en 2 sentidos. Primero, había personas que utilizaban arreglos hechos con flores y hojas verdes en forma de corona en sus cabezas. Jesús llevó una corona de espinas. Aquel que ganaba una competencia en Roma recibió una corona hecha con ramas de olivo. Samaria era una ciudad que estaba situada sobre la colina, mirando hacia abajo. Desde el punto de vista divino, Samaria se veía como una gigantesca corona plateada sobre la cima de una colina. En segundo lugar, la gloria de Samaria estaba a punto de extinguirse como las flores de un arreglo floral. Dios mismo juzgaría a Samaria, la corona de Israel, la cual iba a ser arrastrada por un ejército. B.
Ezequías, liberación, sanidad y orgullo. Isaías 36 al 39. Este fue el pariente de Isaías, de que pidió más años de vida y que lamentablemente los desperdició, presentándole todos sus tesoros a los babilónicos. Por eso, si Dios nos tiene un tiempo, ese es el tiempo que nos permitió por algo. C. Profecías de salvación y esperanza. Isaías 40 al 66. En algunos sentidos, el libro de Isaías es un modelo de la Biblia completa. Los 66 capítulos de Isaías están arreglados en dos partes. Acabamos de terminar de los capítulos 1 al 39 y la segunda parte tiene 27 capítulos. Así también la Biblia entera tiene 66 capítulos, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Los 39 libros del Antiguo Testamento frecuentemente hablan del juicio. Así también Isaías del 1 al 39 en su mayoría del juicio. Y los 27 libros del Nuevo Testamento son principalmente sobre la salvación. También los 27 capítulos últimos de Isaías del 40 al 66 son acerca de la salvación. La obra redentora de Cristo es un tema que vincula el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es el mismo tema del Salvador, cruza por dos partes de Isaías. Profecías de restauración de Israel del 40 al 48, profecías del sufrimiento del Mesías 49 al 53, profecías de redención de Israel Isaías 54 al 59, profecías del futuro glorioso de Israel Isaías 60 al 66, principios de Isaías para la actualidad. Dios odia el orgullo pero ama al humilde. Dios es soberano sobre toda la tierra. Puede arruinar una nación para disciplinarla y librar a las naciones que confíen en Él y no en sus propias fuerzas. Dios enviará a Emmanuel, quien es el príncipe de paz, el Mesías, rey del trono de David. Él librará al pueblo de Dios, establecerá el reino de paz de Dios y vencerá el pecado y la maldición. Es una necedad adorar ídolos y a otros dioses. Dios es el principio y el fin, es el creador, salvador y santo de Israel. Cuida a los suyos. Para Él las naciones son como una gota de agua en una cubeta. El siervo sufrido pagó la pena por el pecado por medio de su muerte. Él es la luz a todas las naciones. Isaías 19, 25, 49, 53, 60 y 66. Y el último libro que vamos a estudiar hoy es Miqueas, el profeta del juicio y la misericordia. Autor y fecha. El autor es Miqueas 1:1, 14 y Jeremías 26:18. Él era de Moreset Gat, un pueblo pequeño en Judá, como a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Este pequeño pueblo estaba cerca de la antigua fortaleza filistea de Laquis. Miqueas, al igual que Amós, fue un profeta campesino. Al mismo tiempo, Isaías fue conocido como un profeta de la ciudad de Jerusalén. Mientras tanto, Osea profetizaba en Israel. La fecha de Miqueas es fácil de conocer porque él menciona a los reyes de Jotam, Acaz y Ezequías. También Jeremías hace referencia a Miqueas de Moreset. Profetizó en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá. Sión será arada como campo y Jerusalén vendrán a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Jeremías 26:18. Propósito y tema. Miqueas ministró con 3 propósitos: para gritar en contra de las maldades sociales del tiempo, condenó a los gobernantes corruptos de Judá, a los falsos profetas, a los sacerdotes sin Dios, a los hombres de negocios deshonestos y a los jueces que se dejaban sobornar. Predicó contra los pecados, las injusticias, la opresión a los pobres, la avaricia, la inmoralidad e idolatría. Para predecir la caída de Israel y su capital Samaria, también la caída de Judá y su capital Jerusalén. Este mensaje de juicio contra la maldad fue su tema, para prometer libertad después del juicio. El tema de Miqueas incluye juicio y salvación. 6 cosas especiales acerca de Miqueas. Miqueas condena a los ricos por oprimir a la gente pobre de los pueblos pequeños. Miqueas 6:8 hace un resumen de lo que Dios requiere de su pueblo. Miqueas 1 del 10 al 15 es poético. No lo hagáis en Gad. En hebreo digáis y Gad suena parecido. Miqueas como Isaías suelen revelar que están conscientes del llamado y de la unción de Dios. Miqueas traza un hermoso cuadro de la misericordia y el perdón de Dios. Miqueas dio 3 grandes profecías que son citadas en otros pasajes bíblicos. Una de las profecías salvó la vida de Jeremías cuando fue citada 100 años después de la muerte de Miqueas. También Miqueas profetizó el lugar de nacimiento de Cristo. Ahora vamos a ver el bosquejo
y su explicación. A. Juicio contra Israel y Judá. Miqueas capítulo 1 al 3. Miqueas usó los nombres de los pueblos para enfatizar el juicio de Jerusalén. En cortas oraciones usó una palabra y un pueblo que rimaba o sonaba igual. B. Mensaje profético de esperanza. Miqueas 4 al 5. Y C. El caso de Dios en contra de Israel. Miqueas capítulo 6. Dios no pidió miles de corderos ni 10,000 ríos de aceite. No les pidió a los judíos que sacrificaran a sus hijos como lo hacían los paganos. Algunos se equivocaban diciendo que Dios esperaba que seamos santos como Él es. Es verdad, Dios quiere que seamos santos, pero ningún humano será tan santo, tan sabio ni tan amante como Dios. Él nos ha puesto un estándar tan alto que no podamos complacerlo. Lo que les pidió a Adán y Eva no fue demasiado difícil. No tenían que ser perfectos para tener comunión con Él. Miqueas 6:8 resume lo que Dios espera de nosotros. Y de esperanza futura para el pueblo de Dios. Miqueas capítulo 7. Durante los últimos años de Ezequías, su hijo Manasés reinó con él. Miqueas sufrió a causa de la maldad y violencia de la nación. Parecía que nadie era santo. Principios de Miqueas para la actualidad. Dios juzgará a los líderes injustos y a todos los que practican el pecado. Dios no acepta alabanza de los que practican el pecado. Es posible tener esperanza en Dios en medio de la violencia y la opresión. El Mesías de Belén reinará como rey sobre toda la tierra. Bueno, hemos terminado ya nuestro capítulo 10 de nuestros libros. Así que hemos cerrado este estudio correspondiente a esta parte de los profetas y vamos a hacer una dinámica interesante para las clases que vienen. Así que para las próximas clases, los capítulos que restan, vamos a tener disertaciones. Así de que las parejas han sido asignadas en el grupo de WhatsApp. Los días 13, 20 y 27 van a ser las disertaciones correspondientes al resto de los profetas que nos faltan y vamos a terminar nuestro curso. Esta ha sido nuestra última clase en video, así que ha sido una bendición estar contigo todo este semestre. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este curso para ti, tanto como lo fue para mí estudiarlo y compartirlo contigo. Nos estamos viendo para el próximo semestre. Espero que te unas conmigo para la próxima clase virtual. Soy Anita, que el Señor te bendiga y tengas una muy linda semana. Hasta luego.